como le decía, ahora tenemos un respiro, ¿no? Nadie está invadiendo a nadie, nadie está secuestrando a presidentes ajenos, nadie está amenazando con tirar una bomba nuclear. Y bueno, estamos como en... Es un pequeño, es el ojo ese que hay en el medio de la tormenta. ¿Vieron que cuando hay una tormenta muy, muy fuerte, el centro del huracán a veces está despejado? Bueno, estamos en esas horas o esos minutos que va a estar despejado antes de que venga la tormenta en serio. Y entonces me parecía que era un buen momento como para hacer un balance de qué está pasando, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Y de paso, responder tal vez muchas de las preguntas que nos hemos ido haciendo a lo largo de estos años, sobre todo estos últimos, van para 4, ¿no? Porque fue en febrero precisamente el inicio de la operación militar en Ucrania. Hoy lo escuchaba Scott Ritter en una entrevista que hablaba de su libro Highway to Hell, Autopista al Infierno, donde él hacía algo que me llamó la atención y me pareció interesante de comentar. Él hablaba de la indiferencia, que de alguna manera toca lo que decía Ivonne al principio, ¿no? La indiferencia social en la cual estamos viviendo. Y daba un ejemplo, decía, en 1982 hubo una gran movilización, se llamaba Nuclear Freeze. Algunos quizá lo recuerden. Yo curiosamente me acuerdo, era muy chico, pero yo me ocupaba de estos temas, me encantaba leer sobre estas noticias internacionales y había conseguido inclusive unas revistas europeas que hablaban de las movilizaciones, son las revistas alemanas, de las movilizaciones en Alemania contra los misiles nucleares que Estados Unidos pretendía entregar. En ese momento estábamos viendo una situación muy particular, podríamos decir en el pico de tensión de la Guerra Fría, tal vez. Los Estados Unidos pensaban desplegar misiles Pershing 2 con cabezas nucleares, porque los rusos, los soviéticos, en realidad estaban desplegando los SS-20. Ese balance de, bueno, las fuerzas de alcance intermedia, perdón, los SS-20 eran norteamericanos también. Los rusos tenían, los soviéticos tenían una mayor, podríamos decir, capacidad en tierra. Se especulaba mucho con que la Unión Soviética podía invadir Europa y en unos días llegar hasta Lisboa. Entonces, bueno, a alguien se le ocurrió que la mejor idea que había era colocar misiles. La manifestación se produjo básicamente el 12 de junio de 1982, quizá la cual hacía referencia a Ritter, y juntó en Estados Unidos 1 millón de personas en el Central Park. Fue la movilización más grande en décadas. Y lo contrastaba esto Ritter con la idea de, y esto fue replicado en Europa, entonces estas movilizaciones se replicaron en todo el mundo occidental, y Ritter esto lo contrastaba con un intento de hacer una movilización en el 2023 y dijo no fueron más de 50 personas. ¿Por qué? Porque la sociedad estadounidense está hoy dormida. En ese momento, con el peligro de una guerra nuclear, la gente tomó conciencia de lo que estaba haciendo la administración de Reagan y hubo un clima interno en Occidente que cambió. La guerra nuclear pasó de ser una opción de disuasión a ser vista como algo inaceptable. A raíz de la presión entonces popular, los gobiernos occidentales bajaron un cambio y se firmó en 1987 el primer tratado del INF y después el START en 1991. Era un movimiento transversal, cultural, no de un partido político, ni siquiera de una ideología. Era básicamente una coordinación de muchos movimientos sociales, actores, iglesias, que habían dicho, muchachos, nos llevan a un apocalipsis nuclear, paren un poco la mano. Y lo consiguieron, finalmente consiguieron bajar un poco la tensión, después, bueno, ya conocen cómo terminó la historia. ¿Por qué se plantea esto? Porque en realidad lo que quiere decir esto es que en definitiva, si bien las decisiones, por supuesto, las toman las élites y los gobiernos, el control de armas puede ser influido por el miedo social y la presión popular. En 1982 hubo presión social, el sistema terminó escuchando, miedo a que se desacomoden las reglas básicas de funcionamiento, y se produjo una descomprensión que hizo manejable la Guerra Fría y se evitó la escalada directa. Hoy no hay marchas, no hay represión, no hay problema político, hay pequeñas cositas, escaramuzas,
pero se cambió la forma en realidad. La represión es mucho más sutil, es la cancelación. Estamos en la época de la cancelación. ¿Y qué terminó pasando? Colapsó el sistema de control de armas. Los mismos mecanismos que en el 82 se impulsaron, ahora colapsaron ante la indiferencia de la sociedad. O sea, los padres y muchas veces los abuelos de los actuales jóvenes salieron a la calle a frenar la destrucción del mundo por una guerra nuclear y sus nietos o sus hijos han decidido que está mejor seguir viendo Netflix o estar jugando con TikTok. Es un poco lo que estamos diciendo. Exagerado lo que estoy diciendo, bueno, es que Ritter cita una advertencia de la CIA. Acuérdense que Ritter había sido un oficial que trabajaba en el control de armas, o sea que de alguna manera de esto entiende y bastante. Y decía que en noviembre del 2024, hace un poco más de un año, la CIA había hecho un informe donde estimaba en un 50% la posibilidad de que se produzca una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia para fines de ese mismo año o comienzo del 2025. No pasó, pero 50% de posibilidades es fuerte, y que no pasó no quiere decir que no vaya a pasar. Y sin embargo no hubo reacción. No hubo reacción en Estados Unidos, en Europa es más, en Europa se pusieron más belicosos que antes. Otra cosa que me pareció interesante es, porque después para entender ahora la cuestión de Ucrania, vamos a ir a eso, pero tengan un poco de paciencia, es ¿qué es Trump? Pero la personalidad de Trump. ¿Qué es lo que influye en Trump? Porque Trump es un personaje raro, es un personaje donde no prima lo ideológico, curiosamente. Y eso nos ha sacado también un poquito de cuadro, porque las acusaciones son ideológicas en líneas generales. Ritter dice, yo voté a Trump. Hoy, si usted lo escucha, es un feroz crítico de la administración de Trump. Los trata de inútiles, de inoperantes, de estúpidos y de locos peligrosos. Pero dice, yo voté a Trump, no porque lo admire, que eso a veces es lo que uno intenta explicar, sino para evitar una guerra nuclear con Rusia. Creo que aquellos que no entienden esta diferencia es porque no entienden lo que es una guerra nuclear. La guerra nuclear es la destrucción de todo, de una forma horrorosa. Entonces, nadie quiere, puede que sea el último recurso, pero es un tema muy delicado como para tratarlo con liviandad. Entonces, alguien como Scott Ritter termina votando a Trump simplemente porque dice que Biden y su sucesora Kamala Harris, o su intento de sucesora, su vice, simplemente estaban dispuestos a la confrontación nuclear con Rusia. Iban a la guerra nuclear. Por eso es que Putin prefería a Trump en el gobierno. ¿Qué importa a este nivel si el tipo es un narcisista, si es un racista, si es un homófobo, o si yo estoy usando las categorías que usan, un misógino? Sinceramente, ante el horror de una guerra nuclear, son dos cosas insignificantes, porque simplemente significa el fin de todo. Otra opción. Lo que plantea entonces es que el perfil psicológico de Trump es de un narcisismo funcional. Trump es un tipo que necesita la constante admiración y funciona por la validación externa. No tiene ideología ni coherencia estratégica, según Ritter. No requiere entonces chantaje ni coacción. No es el problema de Trump la isla de Epstein. El problema de Trump es que le pongan adelante un espejo. El halago es lo que lo induce a cooperar y a manipularlo. Cuando lo halagan a Trump, Trump se deja llevar por el halago porque eso lo ve como un reconocimiento a su liderazgo. Y da un ejemplo. Putin, nadie tiene idea de qué piensa Putin en realidad, en verdad. Pero cuando a Trump le rozan la oreja, ¿se acuerdan en ese mitin con un disparo y se levanta ensangrentado? Y bueno, ¿se acuerdan de esa historia? Putin, a diferencia de muchos líderes europeos que se hicieron los tontos, lo primero que hizo fue decir qué gran hombre era Trump, qué tipo valiente, que se había levantado sangrando
y se había repuesto y no se había acobardado, cosa que es cierto, la verdad el tipo no se asustó, se levantó indignado y siguió su discurso, y ahí te peguen un balazo, aunque te haya rozado y después ahí como sin nada. Yo creo que más de un presidente argentino le temblarían las piernas. ¿Y por qué hizo eso Putin? Porque seguramente el perfil que elaboraron los rusos es de que Trump es un narcisista que necesita halagos y que los halagos son baratos, son eficientes y lo hacen a Trump predecible. Que a Trump, si vos lo elogias, lo manipulas. Y Trump entonces eso lo lee como un reconocimiento real a su gran liderazgo, confunde el respeto táctico con la admiración y siente que es el gran hombre, el hombre fuerte que dirige todo. Entonces, según ese perfil psicológico, Trump es un tipo valiente, se repone, no se acobarda en lo que tiene que ver con lo físico, pero estratégicamente es limitado y no tiene capacidad para sostener largas guerras, no puede asumir costos internos, no puede escalar, además, sin que su poder doméstico se comprometa. Es decir, mucho coraje físico, poca fortaleza geopolítica. Y además Trump tiene un legado, una obsesión con el legado histórico, con la historia de ser el hombre de la paz, y por eso también hay que tener mucho cuidado, porque él quería ser galardonado como el gran hombre de la paz, y eso podía significar también un resentimiento porque nadie le reconoce la paz, y eso haga una reacción posterior. Pero la realidad es que Trump tiene elecciones intermedias, la situación económica está complicada en Estados Unidos, está perdiendo mucho apoyo y probablemente va a perder las elecciones si no consigue un golpe de efecto. En ese cuadro, lo último que necesita Trump es una guerra, porque si fuera una guerra defensiva donde Estados Unidos se nuclea atrás ante una agresión externa, podía servirle para unir y para sacar más votos. Pero si la guerra la inicia él, por ejemplo en Medio Oriente o en Ucrania, o la sostiene él, eso le juega en contra. Tiene muchos problemas con la guerra de Ucrania porque sus votantes quiere que abandone. Los votantes más radicalizados te votan siempre. Y ese es el error que también hacen los políticos. Es hablarle, si vos le hablas a los radicalizados van a estar con vos, hagas lo que hagas prácticamente. Pero hay un sector más gris, más intermedio, que según lo que vos hagas, a veces van, a veces no van por ese lado. Y si no les empieza a gustar, se desencantan. ¿Cómo pasa con Ucrania con Trump por el tema de Ucrania? Ni siquiera el tema de Venezuela le sirvió internamente. Al estadounidense no termina de entender qué hace Maduro ahí, qué gana Estados Unidos con eso. O sea, sí, todo bien, pero no me solucionaste los problemas, la inflación sigue alta. Para los estadounidenses, sus problemas son totalmente distintos a los que vemos nosotros de Estados Unidos. Ellos ven sus problemas internos. No les interesa demasiado lo que pasa en el exterior. No lo saben, no les importa, no lo entienden. No son demasiado cultos o informados. Entonces Trump necesita cerrar rápidamente estas cuestiones. El problema es que quiere cerrar la guerra de Ucrania rápidamente y por lo tanto presiona por hacer concesiones rápidas. No le importa demasiado cómo cierre la guerra. ¿Por qué? Porque lo que él quiere evitar es perder sus elecciones internas. Ese es su problema. Entonces, necesita salir de Ucrania, pues no lo quiere. Y en este marco, una guerra contra Irán es una enorme complicación, porque Irán tiene mucho poder, lo va a arrastrar a una guerra muy complicada, donde Estados Unidos la va a pasar mal, va a haber muchas bajas, va a haber mucha pérdida de equipos militares, va a haber pérdida de prestigio, y eso le va a hacer perder las elecciones. Entonces, gran bravuconada, las que hace Trump habitualmente, llevo las tropas, mando la flota, qué sé yo, ahora se asustan todos. Pero resulta que los iraníes tienen un ADN complicado, no se asustan tan fácil. Y los iraníes se le plantaron. Y como se le plantaron, ahora está en una disyuntiva que no la sabe cómo resolverla. Tiene la presión de Israel y del sionismo dentro de Estados Unidos que lo empuja a una guerra que él no sirve, no lo beneficia y que probablemente va a hundir su presidencia. Si Trump se mete en esa guerra, no solo va a ser reelecto, sino probablemente va a terminar preso, porque hace rato que le están armando causas que se sostienen
y no se ponen en funcionamiento, básicamente por ser presidente, pero cuando pierda la presidencia y pierda prestigio, va a rodar su cabeza. Trump no es ni rusófilo, ni ucranianófilo, ni atlantista, ni nada. ¿Trump qué es? Es él. Trump evalúa el impacto electoral, la estabilidad interna y la supervivencia política. Y funciona siempre con la misma lógica, siempre tiene un mismo patrón de funcionamiento. Amenazas, sobreactúa durezas y retrocede si el costo es alto, porque en definitiva lo que hizo fue secuestrar un presidente, que es una barbaridad. Si Venezuela hubiese reaccionado, pero si el propio gobierno venezolano miró para otro lado y fue cómplice de lo que pasó, bueno, para Trump, ¿qué costo le representó eso? Nada, por eso lo hizo. Pero esa no es la situación de Irán. Es decir, ladra mucho, muerde si le dan la oportunidad. Pero cuando ve que la cosa es riesgosa y queda mal parada, no muerde Trump. Lo piensa dos veces porque sabe que no va a funcionar. Y básicamente eso lo hace predecible y controlable, mucho más que otros presidentes más serios en su acción. Ahora vamos a saltar a lo que pasó en Minsk. Minsk fue el carril diplomático que se hizo para resolver la cuestión del Donbass y evitar una guerra abierta. Lo impulsó precisamente Rusia, pero Ucrania y Occidente lo fueron vaciando de contenido. La idea general es que esto se produce hay un punto de inflexión en 1921, para el 2021, en una reunión cumbre entre Biden y Putin en Ginebra, donde Putin más o menos plantea, porque Estados Unidos venía criticando los movimientos de tropas rusos, se estaban alarmando porque Rusia desplazaba tropas, cambiaba formas de organización, y eso Occidente lo veía como una amenaza. Todo esto sucedía adentro del territorio ruso. Entonces, en esa reunión, Putin plantea que no podían seguir diciéndole qué tenía que hacer con sus propias tropas fronteras adentro. Estados Unidos, mientras se produjeron los acuerdos de Minsk, en lugar de cumplir con los acuerdos, estaba entrenando un ejército ucraniano con estándares de la OTAN. Ese ejército había adoptado una postura cada vez más agresiva en el Donbass, que seguía bombardeando, y que esto se resolvía con los acuerdos de Minsk, pero que ni Estados Unidos ni Europa tenían interés en resolver esto. Biden le promete en esa reunión que Tony Blinken se iba a encargar de resolverlo. Bueno, Blinken hizo exactamente lo contrario. Meses después, Blinken se jactaba de estar cerrando acuerdos paralelos, enviando Javelin, Stinger y otros sistemas a Ucrania en preparación para un conflicto con Rusia. Es decir, básicamente dejó en claro que no había ninguna intención de cumplir con Minsk. Rusia, preocupada por esta historia, estoy contando de una forma más como un cuento de hadas para que se entienda, porque si no, Ivone me dice, te metes demasiado en detalles técnicos, después nunca se entiende lo que quiere decir. Entonces voy a tratar de hacerlo más simple, el relato para que se entienda más claro. Rusia entonces va, interpela a Alemania y a Francia, básicamente con la idea de si van a actuar y si van a frenar a Ucrania, y la respuesta es que no. Básicamente los rusos se dan cuenta que Minsk no va ni para atrás ni para adelante, que fue un engaño y que mientras se hablaba de Minsk, Ucrania se armaba y se entrenaba bajo los estándares de la OTAN. ¿Qué decían esos acuerdos de Minsk? Que son el eje del problema de todo lo que pasó. Se firmaron entre el 2014 y el 2015. Fue después del estallido del Euromaidán. El movimiento es: la Unión Europea produce un golpe de Estado dentro de Ucrania, desalojan al presidente legítimo que es Yanukovych con un putsch hecho por sectores neonazis, que terminan después en una guerra, una virtual guerra civil, donde el ejército ucraniano estaba siendo derrotado. Como estaba siendo derrotado y estaba la amenaza de que Rusia termine por entrar en esa guerra, pero sobre todo, y no era el momento, porque recuerden que en el Donbass, que es la parte más rica ucraniana, los habitantes eran de lengua rusa, de etnia rusa, Rusia estaba defendiéndolo, pero estos rusos se armaron, seguramente con apoyo de Moscú, y se enfrentaron al gobierno ucraniano, el gobierno que surgía del golpe.
Esto se transforma virtualmente en una guerra civil, se detiene y se genera un marco de paz. Se suponía que nadie quería una guerra ahí, y los garantes de ese acuerdo eran el gobierno ucraniano, por supuesto, Rusia, la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, Alemania y Francia. El contenido central del Minsk II era básicamente el último acuerdo, alto fuego inmediato, porque el ejército ucraniano seguía bombardeando a los civiles de etnia rusa dentro de Ucrania. Alto fuego inmediato, retiro de armas pesadas de la región, reforma constitucional en Ucrania, autonomía política, autonomía. Los españoles saben bien qué es la autonomía. De Donetsk y Lugansk, que no era la independencia, no era nada, era la autonomía. Elecciones locales, amnistía para todos y control fronterizo después de la autonomía. No era un acuerdo en realidad entre Rusia y Ucrania, sino en realidad era un acuerdo intraucraniano entre los ucranianos del gobierno con los ucranianos del Donbass, de las regiones que se habían levantado. Y Rusia era el garante externo de eso, como los europeos. Por eso Rusia les reclamaba a los europeos que frenen a los ucranianos, y los europeos decían que no. Finalmente, en el periodo entre el 2015 y el inicio de la operación militar especial del 2022, fueron prácticamente 8 años donde Ucrania no implementó la reforma constitucional que se había comprometido, no dio la autonomía, no solo no dio la autonomía, hasta llegó a prohibir el ruso como lengua. O sea, no solo lo dejó, sino que los metía presos por hablar ruso. Negó la amnistía y no dio elecciones, que era lo otro que había que hacer. Y siguieron con los bombardeos. Se calculan entre 8 y 14 mil personas que fueran muertos por los ucranianos del gobierno en ese momento. Kiev terminó sosteniendo que Minsk el acuerdo era inaplicable y que debía reinterpretarse. Es decir, esto no se puede hacer, lo que había firmado decía el gobierno ucraniano, y debe entenderse de otra manera. Francia y Alemania, presionados por Rusia, nunca actuaron. Estados Unidos, mientras tanto, armaba y reorganizaba el ejército ucraniano bajo gobiernos que no eran los de Trump, precisamente, aunque agarraron un periodo de Trump también. La administración occidental básicamente empezó a confesar con el tiempo lo que había pasado. Poroshenko, quien fue luego el presidente ucraniano, y durante su presidencia se formó este ejército, podríamos decir, dijo que Minsk, en una entrevista, que Minsk era para ganar tiempo, para reconstruir el ejército ucraniano, que porque en el 2014, 2015 no estaba en condiciones de enfrentarse a Rusia, y que Minsk básicamente no era una propuesta de paz, era simplemente una preparación para la guerra. Angela Merkel, quien era, ¿se acuerdan?, la casi eterna, podemos decir, canciller de Alemania, dio una entrevista en el año 2022 al medio Die Zeit, y dijo que Minsk fue básicamente para ganar tiempo y que Ucrania necesitaba fortalecerse militarmente. Hollande, el presidente francés, confirmó lo mismo, que Minsk no era una solución real y que evitaba básicamente la derrota ucraniana y ganaba tiempo. Por lo tanto, esto reforzó la percepción rusa. Nosotros negociamos de buena fe, los ganantes europeos mintieron, nunca pensaron negociar así. Minsk básicamente fue un engaño estratégico, y esto llevó a una ruptura de la confianza diplomática y un quiebre de la seguridad compartida, junto con la imposibilidad, y esto es lo más grave que han dejado con este juego, la imposibilidad de futuros acuerdos bajo tutela occidental. Por eso los rusos están tan desconfiados, y cuando los europeos dicen, bueno, hacemos garante de paz y ponemos tropas ahí, los rusos dicen, no, ustedes tropas en Ucrania no ponen, porque saben que firman una cosa y hacen otra. Entonces, si meten las tropas ahí, se acabó la discusión. No lo sacas más, excepto militarmente. En febrero del 2022, antes del inicio de la operación militar, Ucrania había concentrado tropas. Se hablan entre 30 y 40 mil efectivos en la zona del Donbass, y estaba lista para avanzar sobre el Donbass. O sea, lo que era hasta ese momento bombardeos sistemáticos que los
rusoparlantes denunciaban, se iba a transformar en una invasión armada. Obviamente, el temor era que eso iba a terminar en una sangría étnica donde todos los ucranianos de origen ruso iban a ser perseguidos, por lo menos expulsados y no asesinados. Aumentó la frecuencia de los bombardeos, la presión ucraniana, del gobierno ucraniano empezó a hacerse cada vez más intensa y Rusia empezó a denunciar esa ofensiva. Esto fue lo que básicamente pasó, pero los medios occidentales olvidan a veces detallar. Rusia volvió a insistir, hay que cumplir los acuerdos de Minsk. Los garantes de seguridad tienen que actuar y hay que frenar, además, la expansión de la OTAN, porque en definitiva lo que Ucrania estaba buscando era expandir la OTAN también a Ucrania. Occidente se niega a eso y sigue paralelamente armando a Ucrania. Básicamente, entonces, Rusia se da cuenta que Minsk está muerto, que la autonomía que pretendían será imposible de resolver y que la situación del Donbass solo tiene una salida que es por la fuerza. Y ahí se produce el inicio de la operación militar especial en febrero del 2022, que querían forzar los objetivos de Rusia, porque después decían, Rusia no pudo tomar Ucrania en 3 días. Este es el problema, esos objetivos no existían, esos objetivos los puso la prensa occidental. Esto fue una campaña de inteligencia y los pone la prensa occidental simplemente porque estaba muy claro que Rusia no podía tomar un país de casi 50 millones de habitantes, 45 creo que tenía en ese momento Ucrania, con 80.000 hombres. Era un delirio absoluto, con un ejército entrenado por la OTAN. Lo que quería hacer Rusia era otra cosa. Rusia quería forzar una negociación, detener la ofensiva sobre el Donbass, imponer una neutralidad ucraniana y resolver el estatus del Donbass. Esos son los 4 ejes, podíamos decir, principales, que no era más que en realidad la continuación de Minsk, ahora imponiéndolo por la fuerza. Ahí es donde se produce ese arranque con 80.000 soldados rusos que avanzan sobre Ucrania y que parecía así que el gobierno se caía en 3 días. ¿Por qué? Porque la intención de Rusia era llevarlos a un punto de negociación, avanzar sobre Kiev como una cuestión de presión política y llevarlos a negociaciones. Primero en Gomel, en Bielorrusia, que tuvieron creo que fueron 3 encuentros, y después finalmente la más importante en Estambul. Un mes después de iniciar la operación, Ucrania se había rendido básicamente. Estaba hablando de paz, se habían firmado los borradores, la guerra ya terminaba ahí. Los acuerdos decían que se establecía un principio de neutralidad, que había garantías para que eso se termine ahí, y que los rusos se retiraban de donde habían avanzado. ¿Se acuerdan que habían llegado hasta los suburbios de Kiev? La intervención de Estados Unidos ahí es decisiva. Ahí estaba el señor Biden, ¿no? Ya, 22 estaba Biden. Biden con el Reino Unido, con Boris Johnson. Y se produce ese famoso viaje de urgencia de Boris Johnson a Kiev, donde lo intima a Zelensky a continuar la guerra, que iban a contar con todo el apoyo posible de la OTAN, pero que él tenía que continuar la guerra. Y ahí es donde se rompen las relaciones. Ahí es donde Rusia se había retirado, porque era parte del acuerdo. El acuerdo ya estaba hecho, las tropas rusas se estaban retirando, y ahí eso es lo que luego avanza Rusia y que Ucrania, y que la prensa presenta como grandes victorias ucranianas. Básicamente fue una retirada y los ucranianos fueron ocupando los lugares que los rusos iban dejando, porque los rusos nunca habían tenido la intención de ocupar Ucrania. Lo único que querían era que se respeten los acuerdos de Minsk, y esto no es ser prorruso, esto es contar la historia de cómo fue. Esto era una operación especial militar. ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué los rusos y Putin se encargaba de decirlo y acá se hablaba en Occidente de guerra? ¿Por qué es distinto? Porque la operación militar especial tenía como fin la desestabilización del gobierno ucraniano y llevarlos a que firmen la paz. El problema es que ahora hay que cambiar la estrategia porque actuó Occidente de una manera inesperada. Rusia, ahí hubo un error de cálculo, probablemente un error de inteligencia. Cometieron varios errores de inteligencia los rusos en esta operación.
Una fue evaluar que, bueno, se firmaba el acuerdo con Ucrania y ya estaba, y en realidad vino el apriete de Boris Johnson y no estuvo nada. Entonces, Rusia se da cuenta que no hay acuerdo posible y que finalmente van a una guerra existencial. O sea que ya no hay forma de evitar la guerra. Occidente había bajado el pulgar. Y ahí cambia la estrategia. Ahora vamos a pasar a una fase de desgaste. Rusia dice, ok, quieren guerra, van a tener guerra. La guerra va a ser de desgaste. Ucrania va a ser un lugar donde la OTAN va a consumir sus recursos. Y ese fue el objetivo ruso. Por eso el objetivo ruso no era ocupar territorio rápido. Rusia hasta ese momento seguía en el marco de una operación militar especial, pero ahora la ampliaba para el desgaste de material de la OTAN, para debilitar a la OTAN, por supuesto, y además para mostrar que ese no era el camino, que había que sentarse a negociar. Rusia nunca se levanta de la mesa de negociaciones. Comienza la guerra y el objetivo ruso cambia. Ahora ya no era que caiga el gobierno ucraniano, ahora era ocupar físicamente el Donbass, con otras operaciones como la de Kharkov, Zaporizhia, Gerson y Mykolaiv, que eran acciones de distracción, que apoyaban el objetivo central, que es ocupar el Donbass. Todavía no lo terminan de ocupar, porque el Donbass era la zona fortificada y es lo que vale de Ucrania. Es como si fuera la Argentina, la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, bueno, el centro. Es lo que ambicionarían. O sea, la Patagonia, todo bien, pero no es lo que te mueve el amperímetro en general, la masa poblacional, la industria, todo está situada, la producción agrícola en esta región masivamente. Entonces eso era lo que querían los rusos tomar. La OTAN empieza a poner dinero, se reconstruye aceleradamente el ejército ucraniano, empiezan en todos los países europeos y en Estados Unidos a facilitar programas de entrenamiento. Obviamente todo esto ya estaba planificado. Y esto coincide entonces con la retirada rusa de Kiev, de Sumy, de Chernihiv, como una muestra de buena fe. En Kharkov se reduce aproximadamente al 50% del territorio que controlan, y ahí se produce ese ataque sorpresa de los ucranianos, porque los rusos estaban creyendo todavía que esto era parte del acuerdo, todavía no habían tomado conciencia de que ahora sabemos que Boris Johnson lo cambió, pero en ese momento no se sabía y se pensaba que los ucranianos iban a cumplir con su parte del tratado. La parte del tratado era los rusos se van, nosotros volvemos ahí, pero firmamos el acuerdo. No, los rusos se fueron y dijeron, los echamos, y se plantaron ahí. Evidentemente hubo un fallo grosero de inteligencia ruso que no consiguió darse cuenta cuál era el verdadero objetivo de Rusia, de Ucrania. Podríamos decir que es el segundo fallo importante. Ahí hay un error que Rusia tiene que trabajar para corregir, que es la capacidad de evaluación de lo que está pasando. Yo no dudo de los grandes estrategas rusos y de los grandes geopolíticos, pero le han pifiado feo con lo de Minsk y con esto. Y esto es una crítica que hay interna muy fuerte, porque muchos dicen, ¿cuántas veces nos pasó lo mismo? Con la OTAN se firman los acuerdos con la que terminan en la caída del muro de Berlín, la OTAN no se iba a expandir y los tenemos en la frontera ahora. Nos hacen lo mismo en Minsk. ¿Hasta cuándo les vamos a seguir creyendo? Porque nos dicen una cosa, lo firmamos, nos vamos contentitos con nuestro papel, porque para los rusos es clave firmar papeles. Para los rusos es, uno hace un contrato, pone la firma y ya está, es sagrado, eso se va a cumplir. Bueno, los occidentales no piensan así. Ahí hay un error de los rusos que proyectan mal las acciones de los occidentales. Y los rusos creen que solucionaron un problema que en realidad lo que hicieron fue ganar tiempo los otros. Ahora se produce entonces un nuevo encuadre. Como decíamos, el conflicto es existencial. Rusia empuja los referéndums en la absorción territorial. Se produce el cambio con Surovikin al frente y se pasa a una postura más defensiva y ofensiva en el Donbass. Es decir, dentro del Donbass las tropas rusas van siempre avanzando, fuera del Donbass se preparan para lo que está pasando. Finalmente, en 2023, la ofensiva ucraniana termina por desvanecerse y ahora empiezan a entrar en la fase que Rusia había previsto de guerra de desgaste, con el objetivo de agotar a la OTAN, agotar los recursos ucranianos, y para eso
Rusia necesita, esto lo hemos explicado, fíjense si quieren los programas viejos, Rusia no apunta a demoler a Ucrania en ese momento, a demoler la Ucrania. La tiene que mantener en pie. Es como un boxeador que lo ve al otro medio groggy y lo podía llegar a aniquilar, pero no lo quiere noquear. Lo quiere mantener en pie. Entonces le sigue pegando, pero no lo noquea. Bueno, Rusia hace esto. ¿Por qué? Porque de esa manera obliga a los occidentales a consumir recursos. Y ese consumo de recursos va a traer crisis política, crisis económica, crisis de representatividad, todo lo que hoy estamos viendo que está pasando en Occidente. Bajen 5 años y vean cómo estaba Occidente, que tenía un montón de problemas, pero eran mucho más sutiles. Ahora está a la vista de todos, los líos que tienen, las peleas, los conflictos. Es más, la OTAN ya se está tironeando, se está requebrajando a la Unión Europea, todo se está rompiendo, como fruto de esta guerra que tensiona al máximo los recursos occidentales. Ahora, Ucrania entonces inicia los ataques energéticos, eso es parte de la estrategia de la OTAN, empezar a golpear con la creencia de que golpeando las refinerías rusas, los pozos de petróleo y golpeándole en el sistema, en el sector de energía, Rusia se va a ver obligada a negociar por la pérdida de recursos, y a Rusia esto no le gustó demasiado. Esta fase del 2023, se mantiene en un golpe por golpe. Obviamente los golpes rusos son mucho más duros que los ucranianos, pero la idea es básicamente ir mermando de a poco las capacidades ucranianas y mostrando que no con la infraestructura rusa. Pero hay un punto de quiebre nuevo que se va a producir en julio del 2025, que ahora los estamos olvidando, pero los rusos no se olvidaron, que fue el ataque, ¿se acuerdan? Con drones contra los bombarderos estratégicos rusos. Se dañaron, no me acuerdo, creo que fueron 2 o 3 bombarderos estratégicos y algunos aviones menores. Pero ojo, estos aviones, Rusia tiene una veintena, no es que tiene miles. El golpe fue duro para los rusos, no gustó nada y apuntó algo que yo hasta casi diría, tienen suerte que Putin sea el presidente y haya tenido sangre fría, porque para la doctrina nuclear rusa, un ataque contra el sistema estratégico nuclear, básicamente, y es más, contra el energético también podría ser considerado así, es considerado algo que puede afectar la propia existencia del Estado ruso y la devolución puede ser un golpe nuclear. Sin embargo, Rusia no quiso ir por ese lado, pero ya sabía que esto era una campaña que había armado la CIA, el MI6 y demás, y ahí Rusia hace 4 meses, 5 meses, pasa la guerra energética. Y es cuando Rusia decide, bueno, ¿se acuerdan? De ahora en más empiezan los ataques masivos, empiezan los ataques masivos de drones y de misiles, con cientos de misiles diarios. Occidente dice esto no lo pueden sostener más de una semana. Bueno, llevamos meses y cada vez los ataques son mayores. Llegas a cifras 700, 800 ataques diarios de misiles y drones combinados. Y simplemente empezaron a mermar las capacidades industriales energéticas ucranianas, porque el objetivo ahora es otro. Ahora cambió por tercera vez el objetivo ruso. Ahora van por la rendición incondicional de Ucrania. Y eso es lo que estamos viendo en la última fase. Para que Ucrania se rinda incondicionalmente, y esto significa entonces ahora que los territorios de mayoría rusa van a ser rusos, van a dejar de ser ucranianos, ya incorporaron algunos y probablemente esto va a seguir. Rusia ambiciona ciudades como Odessa, que fueron históricamente rusas y que se han perdido por errores políticos rusos durante el siglo XX. Rusia se prepara entonces para hacer colapsar el Estado ucraniano. Entonces ahora empiezan a entrar en una fase de guerra, no nuclear, pero en lo que es una guerra. La operación militar especial, acuérdense, no tocaba infraestructura. Ahora sí empezaron a golpear la infraestructura y dejaron oscuras a Ucrania. Ucrania prácticamente ahora ya se ha quedado sin energía, las ciudades se están poniendo inhabitables, la gente las tiene que evacuar, los edificios se congelan las tuberías, porque aparte no es como nosotros, que bueno, vuelve la electricidad y ya está. Allá se corta en invierno, se cortaron las tuberías, se estallan las tuberías, no hay agua potable, no hay desagüe, no hay nada. O sea, los lugares son básicamente inhabitables. Ahora Rusia dice, bueno, ustedes querían guerra,
tienen guerra. Ahora empiezan a ver lo que es una guerra de verdad. Básicamente golpean el punto más álgido, el punto central que es la energía. Un país moderno sin energía no puede funcionar y se ve obligado a capitular. Esto sería básicamente el objetivo inmediato de Rusia: colapsar Ucrania y poner simplemente un gobierno que sea amigo de Rusia, o incorporar territorios. Ucrania, olvídense ser neutral, y todo hace pensar que eso de, bueno, los territorios occidentales van a seguir siendo prooccidentales. Me parece que Rusia dijo, bueno, si yo tengo que ganar la guerra y tengo que pagar los costos de ganar una guerra, es todo Ucrania. Y la gran pregunta que viene es, ¿y ahora se va a quedar Rusia tranquila con esto? Mi opinión, mi opinión es que no. El problema de Rusia viene del principio, que tiene que ver con la expansión de la OTAN. Hasta que Rusia no se saque de encima a la OTAN de todos los países de Europa Oriental, esta situación va a seguir. Los países de Europa Oriental, sobre todo los bálticos, si les empiezan a prestar atención, empiezan a haber muchas contradicciones. De pasar a vamos a hacer la guerra contra los rusos, y que le hacían, se preparaban para cualquier cosa y hacían grandes campañas, están empezando a moderarse. ¿Por qué están empezando a moderarse? Porque están viendo las orejas del lobo. Porque los rusos no van a permitir en la frontera sistemas de misiles de la OTAN. Los van a correr. Entonces, los países que quieran ser neutral, bienvenidos. Pero los países que sean activamente parte de la OTAN van a tener problemas. Y esos son los países de Europa Oriental, básicamente. Todo ese arco es el que con el tiempo Rusia va a ir domesticando, podríamos decir. Esto es simple, los gobiernos, y olvidemos lo que quieren los pueblos, a nadie le importa lo que quieren los pueblos. Los pueblos antes querían ser, no pasar a la esfera occidental, y a nadie le importó y los metieron a la esfera occidental y les privatizaron todo y les destruyeron sus economías. Ahora, esos pueblos fueron durante 20 o 30 años fruto de una intensa propaganda antirrusa. Bueno, ahora probablemente muchos de esos pueblos no quieren un acercamiento con Rusia, pero esto no está en discusión. O sea, cuando una potencia de la magnitud de Rusia, que es lo mismo que es Estados Unidos, y que va a ser China en poco tiempo más, decide que necesita una zona de seguridad, esa zona de seguridad va a ser así. O sea, los vecinos tienen que entenderlo. El vecino poderoso es Rusia y es el que va a marcar los puntos del resto. No va a seguir aceptando porque simplemente está ganando la guerra. Nosotros no nos damos cuenta que acá ha habido una guerra real entre Rusia y la OTAN. Lo que pasa es que está limitada al campo ucraniano y Rusia está ganando esa guerra, y los europeos dicen vamos a hacer una guerra entera, y los rusos dicen bueno, ni se les ocurra, porque entonces ya después no va a haber con Europa Oriental, los van a empujar a todos al agua. Ese es el problema que hay en esta historia. Los europeos tienen que entender que se acabó, terminaron los años de bonanza y ahora tienen que salir de los territorios que ocuparon y dejar de hostigar a Rusia. Si no hacen eso, la guerra va a continuar. ¿Cuál es el problema adicional? Que en Estados Unidos hay un tipo como Trump que quiere salir de este lío y no le importa demasiado la suerte de Europa. Más bien los tiene bastante cruzaditos. Entonces, como no le interesa demasiado la suerte de Europa, les está sacando el apoyo, y los europeos se están dando cuenta que eran un tigre de papel, que si ellos alzaban la voz y rugían era porque estaba atrás Estados Unidos. Estados Unidos se va retirando porque tiene demasiados problemas suyos, tiene que enfrentarse con China y no puede ocuparse de esta historia. Así que básicamente esto es un resumen muy, muy cortito. Por supuesto que es muy objetable, hay muchas cosas para discutir, pero en líneas generales es para entender el conflicto ucraniano. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron cambiando las fases? Y a lo que probablemente vayamos.